Claro, habíamos llegado a un punto muy interesante porque estaba diciendo lo de que el Papa excomulga, pero X no le hace caso y el Papa se tiene que callar. Y es que si el último testimonio contra el racismo válido para los vacantistas, que es Pío XII, en el mensaje de Navidad de 1942, diciendo que está mal exterminar a gente por su raza, pues es muy moderado. ¿Y por qué es moderado? Pues para que no lo secuestraran. Y claro, eso nos lleva a algo muy interesante, que es que el actual Papa pues ha podido ahí bardear, como dicen los argentinos, ha podido chulear al vicepresidente, pero en otro estado, así a secas, en otro régimen, no lo habría hecho. No habría podido o le habría pesado y habría tenido sus consecuencias. Sí, sí, la verdad es que o sea, la Iglesia siempre ha habido como una dificultad ahí de la capacidad de, bueno, de decir una palabra clara en política, ¿no? La misma doctrina social de la Iglesia no se quiere posicionar como una tercera vía, ¿no? Sino como orientaciones para el discernimiento. eh, y claro, había cuando fue a finales de verano o septiembre, octubre, no recuerdo, que salió Abascal, ¿no? Criticando a los obispos, que esos no se metan en política, no se metan en política, prediquen de la Biblia, pero no nos cuenten aquí historias. No recuerdo la razón, Eh, pero me imagino que tendría que ver con inmigración. sí. Sí, yo creo que sí. No recuerdo muy bien Pero, claro, y se preguntaban sobre la posibilidad de la Iglesia de denunciar situaciones políticas o de decir una palabra con consecuencias políticas, ¿no? Claro, el problema es, así como la ciencia de la frenología tenía muchos prejuicios y presupuestos teológicos, acababa por tocar cosas de teología. Lo mismo sucede en política. Tiras con ideas políticas, es que igual estás presuponiendo un modo de ser persona o estás presuponiendo una imagen de Dios que no es compatible con el cristianismo. Entonces, ¿por qué no va a tener posibilidad la Iglesia de decir, oye, es que mira, tú haz lo que quieras, pero es que si sigues por esta línea, estás fuera, o sea, te estás yendo por otro camino, no estás entendiendo cómo es Dios, como lo entendemos nosotros, ¿no? Ya, lo que pasa y lo que digo es que la Iglesia modera su mensaje de acuerdo con la realidad, verdaderamente. Quiero decir, un cardenal en Nicaragua no habría hablado de manera tan directa. Luego ha habido obispos. Lamont que te citaba en Sudáfrica fue expulsado del país por eso precisamente, ¿no? El Y claro, presidente había efectivamente, al dicho, final te enfrentas con sí, la realidad. claro, bueno, pues eso es. El presidente había dicho que el que predicara este universalismo y tal, estas son ideas extranjeras que no nos interesan, lo había dicho un poco por la Iglesia Católica y este hombre siguió para adelante al punto de que, claro, le acabaron echando. Sí. Entonces, ciertamente, esa es otra fuente de la que se aprovechan quienes quieren defender sus propias ideas y no las de la Iglesia. Toman textos escritos en situaciones muy adversas, en situaciones en las que no se podían decir las cosas claras, y toman por un sí lo que es, no lo digo abiertamente porque si no, me matan. Mm. Puede ser, sí. Sí, nunca lo había pensado así, pero claro, tiene algo de esto, ¿no? Claro, es que recientemente alguien me ha hecho el típico comentario contra León, no, contra Francisco, contra el Papa Francisco, diciendo que Francisco se lo ha cargado todo, etcétera. Y curiosamente me citaba a un teólogo, no sé, un tal Mila, pero a mí Mila me suena del doctor Mila de Tintín. Bueno, me citaba a un tal Mila que dice que citaba a San Ignacio de Loyola diciendo que sí, que San Ignacio de Loyola dice que si la iglesia jerárquica nos dice que lo blanco es negro y lo blanco negro, pues nosotros le hacemos caso, pero, y entonces metía un pero, ¿verdad? Como yo no soy racista, pero, o, está muy bien, pero, bueno, pues venía un pero. Y sí, eso es, que
lo blanco es negro y lo negro es blanco siempre que no vaya contra el depósito de la fe. Y yo le dije que San Ignacio de Loyola no estaría de acuerdo con eso. San Ignacio de Loyola dijo lo que dijo. No puedes venir a decir que no dijo lo que dijo y que dijo lo que no dijo, como suele hacerse en las ediciones populares de las Biblias, donde se dice, hombre, Jesucristo exageraba. No, hombre, esto no quiere decir. Me acuerdo, por ejemplo, y vendrá el amo y lo partirá en dos. Primero que no lo traducen así, lo traducen de una manera más suave, y luego en nota dicen, no, hombre, es que el lenguaje oriental. Pero vamos a ver, pone lo que pone, deja lo que pone y luego ya lo comentas, pero no digas que no ha dicho lo que sí ha dicho. Bueno, pues eso, que si San Ignacio dijo eso, no dijo, sí, pero a no ser que a mí no me parezca bien. Es que no está diciendo eso, ¿verdad? Y entonces me dijeron, no, es que San Ignacio lo dijo en un momento muy áspero y muy... Ya, efectivamente, pues como todos los momentos, ¿verdad? Como... em, o sea, no, es que no puedes usar, no puedes retorcer de esa manera los textos, no puedes darles la vuelta. Y es cierto que hay cosas que se han escrito en momentos en las que las cosas no se podían decir de otra manera, Mm. pero no Creo es recordar razón para darles la vuelta. que el contexto de San Ignacio, o bueno, ese debate era, claro, como el discernimiento personal, lo que yo creo que a mí me inspira a Dios frente al discernimiento eclesial, ¿no? Y él tenía un debate ahí sobre la ordenación como obispo o la creación como cardenal de Francisco de Borja, ¿no? Que al parecer San Ignacio no estaba de acuerdo e hizo lo posible para que no fuera así, pero el Papa pues lo hizo cardenal y, Y mira y para también adelante, ¿no? Entonces, este que, conflicto entre discernimiento personal y lo que dice la Iglesia, claro, la Iglesia funciona claro, como bueno, marco, correctivo, es decir, que tiene más valor el discernimiento personal o el discernimiento comunitario. Caray, si hay una comunidad que encima decimos que es el cuerpo de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, pues igual eres tú el que tiene que revisar su lectura, ¿no? y además no se puede reprochar a los jesuitas falta de obediencia. Bueno, también todos estos sedevacantistas y esta gente extraña acusa a los jesuitas de ser judaizantes, de ser judíos. Pero vamos, eso es como la acusación que la propia compañía negaba por ser absurda y contraria a todo lo que ellos eran, de ser luteranos. Había también quien acusaba a la compañía de ser luteranos cuando la compañía es todo lo contrario, es obediencia. Y por ser obedientes y por hacer las cosas como quería el Papa y como quería la curia, y, pues, yo estoy seguro de que se perdió China. China podía ser católica a día de hoy y Japón también, pero bueno, como había que hacer las cosas como querían en Roma y los jesuitas eran obedientes, pues ¿qué le vamos a hacer? Puede ser, puede ser. Que no se puede reprochar desde luego a los jesuitas falta de obediencia. Sí, igual es precisamente esa relación directa al Papa está relacionado, ¿no? Con esta mayor tendencia a la universalidad. Claro, si dependes del obispo local, o peor aún, dependes de los poderes políticos locales, eh, claro, van a ser más las trabas que pongas a esta, ¿no? Vas a sentir más la dependencia de tu contexto inmediato cultural que de que la visión amplia de la Iglesia, ¿no? Y universal y católica. Sí, indudablemente, pero date cuenta de que muchas prohibiciones, precisamente en el siglo XVIII, fueron de cosas que luego se aceptaron universalmente y que a día de hoy nos parecen normales. No sé, por Bueno, a ejemplo. ver, por ejemplo, la prohibición de leer libros ilustrados. O sea, Ah, la prohibición de la ilustración, por decirlo así. Hay una bura, lo que pasa es que es la, lo suficientemente o la ambigua, prohibición de votar, ¿no? La no da prohibición de nombres, votar sí, sí. de los católicos. Bueno, porque la prohibición de ser masón, de ser comunista y todo eso sigue en vigor. Yo no sé, Bueno, de supongo. ser comunista no lo sé, pero de pertenecer a la masonería, pues por supuesto que eso sigue en vigor, entiendo.
A mí me parece incompatible, pero no sé si el derecho canónico lo refleja como Bueno, tal. no, no creo que haya un canon, pero sí que hay bulas suficientes Claro, yo no sé qué. que no se han, que no se Es han decir, yo contradicho. sí que las excomuniones previas que había con el nuevo Código de Derecho Canónico quedan abolidas esas, Esa es pero, otra, esa es otra, otro ejemplo pero no sé. de que no todo se cumple con el mismo rigor en todas partes, porque hay un caso, lo que pasa es que lo investigué y al final no estaba tan claro. Eh, Había un caso de un cura que era masón después de la condena de la masonería, pero lo guillotinaron en la Revolución Francesa, por lo tanto era mártir y a la vez masón, pero lo investigué y no estaba tan claro. Pero no discuto que eso haya podido producirse, desde luego, no solo una vez, sino más. Puede pasar, puede pasar. Bien, en suma, eso, en fin, que lamentablemente no siempre se puede decir todo en cualquier circunstancia. Mm, claro. Y en cuanto, vale, entonces, mójate sobre la evangelización de China. Sí, he estado hablando antes y no tengo el cerebro en pleno rendimiento, en plenas facultades. Porque, o sea, el problema con China eran los antepasados, que podía entenderse o bien como un homenaje. Bueno, pues como las ánimas del purgatorio podría ser, que eso parece bastante supersticioso también, esas mozas de ánimas, Mm. que podía entenderse como superstición o como un culto incompatible con el cristianismo o como algo asimilable. Básicamente ese es el problema con China, los antepasados. Sí. Claro, ahí está la historia de Mateo Ricci, ¿no? Que va allí y se pasa de inculturado, ¿no? Se incultura demasiado y le llaman la atención, o bueno, llaman la atención a eh, bueno, a todos los que intentan imitar su estilo, ¿no? Yo no sé qué habría pasado si le hubieran dado manga ancha, ¿no? Es verdad que se opta por un estilo, pues más, claro, más cargado culturalmente. Por ejemplo, es muy notorio en el rito malabar, ¿no? En esta parte de la India. eh, bueno, y como ahí también vuelven a tener como el mismo problema, ¿no? Claro, cuando llegan los portugueses, aquellos ya son cristianos, pero con otra tradición cultural. ¿Qué hacemos? ¿Nos la cargamos e imponemos el catolicismo romano? Eh, ¿O es posible entender el catolicismo dentro de otras culturas? Yo creo que es posible. Bueno, yo y la Iglesia ahora mismo sí que cree que es posible el catolicismo dentro de otras Ese es culturas. el detalle. Eso es Claro. eso es por lo que te decía que muchas cosas que se prohibieron en el 18 con fines catastróficos, ahora son la normalidad, ahora son la norma. Sí, sí, yo creo que sí que hay un punto de eso, de cómo se entienden las culturas, cuál es el valor salvífico, si es que tiene, de una cultura. Es decir, en la cultura china, en estas tradiciones, ¿ahí hay algo de verdad? ¿Ahí hay semillas del verbo? ¿Cuáles son? No, es ¿Cómo que en realidad no era regarlas ni siquiera, o para sea, que no era ni fructifiquen? siquiera nada parecido al sincretismo, no era nada parecido al sincretismo, eran todo cuestiones formales. Pero claro, en Mm. aquel tiempo había que decir la misa de espaldas en latín y Eso es, claro. es una mera cuestión formal. No conozco la tradición china como para posicionarme así muy, Bueno, entonces no muy voy a enérgicamente. simplificar porque entonces alguien me podrá decir, no, un momento, estás simplificando demasiado y sí que había ahí algo bastante digno de ser prohibido y con razón, lo dejaremos para otra ocasión. Cuéntame mejor entonces cuáles son tus últimos capítulos. Pues bueno, después de analizar como estos hechos históricos, estos momentos históricos y cómo se debaten cada uno, intento ir hacia, pues eso, hacia un mayor nivel de especulación o de abstracción y, y discutir eso, ¿no? Cómo se entiende la identidad cristiana, qué significa la identidad cristiana, que yo creo que está muy relacionado con el concepto de persona, y ese concepto de persona hay que
entenderlo también en relación con el concepto de persona que se tiene para hablar de la Trinidad, cómo se relaciona esto con la vida trinitaria. Ahí está, claro, esto de acusar a la Iglesia de globalista, esto ya lo hace Celso, en el discurso verdadero contra los cristianos, que dice, bueno, estos cristianos que quieren que todos sean iguales y no sé qué, sí, claro, por- esto en un mundo ideal igual, pero esto en la realidad esto es imposible, ¿no? Y Orígenes le contesta. Eh, y el debate este tiene como sus consecuencias trinitarias, cómo se entiende la Trinidad. Eh, frente a un monoteísmo estricto o frente a un paganismo, ¿no? En el que, bueno, hay distintos dioses, pues que cada dios se juzgue a su cultura. O hay no, un dios estricto que acaba por justificar posturas imperialistas, ¿no? Como analiza Eric Peterson en el monoteísmo como problema político frente a la teología, a la Reichtheologie de, en el Tercer Reich hay teólogos también que intentan justificar que, bueno, pues que el Tercer Reich es el reino de Dios venido Sí. a la tierra, ¿no? Y, y entonces eso, bueno, cómo se entremezcla ahí los debates trinitarios. Y luego también otro capítulo sobre el valor de la cultura, precisamente, ¿no? El valor Eh, de... de la cultura, o sea, Ah, cada sí. cultura qué valor salvífico, qué valor tiene. Eh, Que claro, eso de los teólogos del Reich, pues evidentemente el Reich, Reichsbischof, no sé qué cargo tenía, pero naturalmente había un luterano a cargo de esa concepción, pero también hay un montón de curas católicos, especialmente en Eslovaquia, incluso a cargo a cargo de la jefatura de gobierno. Hay un montón de católicos y de curas católicos, y especialmente en Eslovaquia, que se montan ahí sus teorías raciales, vamos, y además con bastante energía. O sea, que no es una cuestión solo de tierras protestantes e incluso ortodoxas, porque no tengo muy claro. No, los lituanos son en su mayoría católicos o... no sé qué son en su mayoría. Yo conozco algún lituano católico. Pero bueno, los lituanos se ponen también con bastante energía a desarrollar y ejecutar teorías raciales. Pero vamos, que el descargarnos de culpa en las herejías del Tercer Reich es algo muy tramposo que siempre se intenta hacer, ¿no? Es que los nazis eran luteranos, eran todos luteranos. Ya, bueno, Hitler era católico, Himmler era católico y no, o sea, no puedes decir que es un invento, no puedes decir que es un invento luterano cuando los grandes jerarcas y los peores además son católicos y además tienes ahí una potencia entera que es Eslovaquia y que es un cruce de nazismo y catolicismo a la vez. Luego, claro, está el cardenal de Viena, que al principio está ahí coqueteando y luego se arrepiente, y vaya si se arrepiente cuando le invaden el palacio, que es algo que sale en la película El Cardenal de Otto Preminger. O sea que eso que se hace habitualmente, de decir, no, es que los luteranos son racistas y nazis. Bueno, y los católicos también lo fueron. Sí, 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 los católicos no están libres de pecado. De hecho, es que Hitler era católico. Y además, otro ejemplo de cuando la iglesia va con manga ancha porque no puede permitirse otra cosa. Mussolini le insistió al Papa muchísimo en que, o sea, cuando se llevaban mal Hitler y él, le insistió muchísimo en que excomulgara a Hitler y el Papa nunca se atrevió. Entonces, Ujú. Hitler murió católico. Nadie tuvo el valor de excomulgarlo. Ya. Claro, bueno, pero bueno, era católico de bautizo, Claro, pues pero no hay otra forma de ser católico. Es como los sí, musulmanes que dicen, no, los terroristas no son musulmanes. A ver, proclaman que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Pues, son musulmanes, ¿qué quieres? ¿Está bautizado? Pues es católico. claro, son las que hace falta para ser católico, ¿no? Claro, no hay otra Eh, categoría de católico.
Que hiciera la Bueno, sí, comunión, pues seguramente hizo la comunión. estar en comunión con la iglesia, ¿no? Es decir, si tú vas si tú vas a comulgar, yo qué sé, por ejemplo, un sedevacantista, yo entiendo que no van a comulgar a una iglesia en la que se dice en la plegaria eucarística por nuestro Papa León, por nuestro obispo, el que sea. Esa gente no va a Ya, comulgar. bueno, porque no quieren, porque aunque pongamos que están excomulgados lata de sentencia, No pues el solo porque cura no quieren, no lo sino sabe. yo conozco a algún sacerdote que, sabiendo que eh, eso, bueno, una anécdota de un sacerdote en cuya iglesia, cada vez que decía por nuestro Papa Francisco, había un señor que saltaba al fondo, ¡Benedicto! Y a este sacerdote ya se cansó del asunto y le negó la comunión. Oiga, usted no puede comulgar. Usted no está en comunión con la iglesia, aunque esté bautizado. Eh, Bueno, claro, aquí es que salta un problema patente de la Iglesia, porque estamos diciendo que a un señor que grita Benedicto corrigiendo el nombre del Papa se le niega la comunión y Adolf Hitler no. ya, ya, claro. Bueno, Claro, es tampoco notable, sabemos ¿no? si Adolf Hitler se acercaba a la Eucaristía, ¿no? No sé. No Bueno, creo, la no, verdad. no, no creo que tuviera esa necesidad, pero ya lo digo porque no quería. Porque no quería, porque si no puede ser que hubiera encontrado algún cura que se lo hubiera dado, pues puede ser. Y con razón, porque el cura, o sea, él, claro, a ver, eso sí, eso es cierto. Un cura puede negar la comunión a un pecador público y se puede entender muy bien que Hitler era un pecador público. De Mm. acuerdo, de acuerdo. Bueno, no sé si te acuerdas de un escándalo que hubo con Clinton porque comulgó en una iglesia africana y luego salió diciendo que es que en África son más laxos, en África tienen más manga ancha. No, no, ¿No lo no. sabías? No. Bueno, pues fíjate, eran tiempos en los que eso podía ser un escándalo. Ahora sería inimaginable, ¿verdad? Que hubiera un revuelo mundial porque un protestante, un presidente protestante comulgara en una iglesia católica. Sí. Y claro, también hay que apelar al propio fiel, ¿no? Oye, no tengo que ser yo el que te ande diciendo, puedes haberte convertido. El bautismo se reconoce entre católicos y protestantes. O sea que, Sí, bueno, pero precisamente no están en comunión, ese es el detalle. O sea, el bautizo es el acto bautismal es el mismo, que por cierto también María Cristina, la esposa de Alfonso XIII, claro, ¿verdad? Bueno, estaba bautizada como anglicana y sí. la rebautizaron aquí, que eso siempre me ha parecido un contra, Claro, es un que contradios, realmente. antes se rebautizaba, pero ahora está mutuamente reconocido. No sé si entre todas las iglesias Bueno, reformadas, siempre ha estado reconocido. pero Lo que pasa es que no, esto siempre del no. Siempre no, el siempre no. bautismo. Claro. Pero si es algo que se dice de manera clara y distinta en el credo, creo que hay un solo bautismo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de dónde te sacas varios? Quiero Y decir, San Cipriano, ¿no? En el siglo III diciendo que no hay que rebautizar a los herejes, eh, que se reconoce el bautismo porque ha sido claro, bautizado en el nombre del que Padre, lo del Hijo y del convalidan, Espíritu por Santo, supuesto. según la intención de la Iglesia, y entonces, pero no, no, se ha rebautizado. De hecho, he conocido a algún chaval, cuando trabajaba en Madrid, algún chaval le preguntaba, ¿pero tú eres católico? No, no sabía. No, bueno, me bautizaron aquí, luego me bautizaron allá, luego me volvieron a bautizar acá. Estaba bautizado 3 veces, cada vez en una iglesia distinta. El pobre chaval Bueno, no sabía como teólogo e incluso joven ni teólogo, qué. yo creo que, o sea, mi idea, mi teoría, no sé si coincidirás, es que ninguno de esos bautizos es válido salvo el primero. Yo creo que sí. Claro, habría que ver en el caso en concreto, ¿no? En qué iglesia lo hizo y con qué fórmula Pero si puede se bautizar hizo. hasta un Pero laico. sí, sí, sí. O sea, es válido. O sea, el Exacto. primero es válido y los demás Que no. Los demás haya son. agua y la fórmula bautismal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un caso también en
creo que fue en Estados Unidos, que se puso de moda decir nosotros te bautizamos. Pero Como, en iglesias católicas, dices, sí, incluso en iglesias católicas, sí. que se les ocurrió Como, a ellos, que sí, como forma de, bueno, que la comunidad es la que te creyeron que acoge era y una tal. buena idea. Y sí, y entonces hubo un sacerdote, hay un caso de un sacerdote que siendo sacerdote ya, vio el vídeo de su bautismo y se dio cuenta de que el cura le había bautizado con la fórmula nosotros te bautizamos y ese bautismo no se reconoce como válido Claro, y entonces tuvieron que volver a bautizarle y volver a ordenarse sacerdote, sí. menudo follón. Y luego hay gente que se queja porque su título universitario no sea válido. Vaya, Sí, o sí. sea, claro, o sea, era sacerdote y se dio cuenta de que el bautismo no era válido. Efectivamente, efectivamente. Entonces, Mm, claro, bueno, yo no sé si alguna vez habrá pasado, alguna vez en los primeros tiempos del cristianismo seguro que ordenaron a alguien que estaba sin bautizar, porque como era difícil demostrar, que estuviera bautizado, sí, pero puede tuvieron que ser. volver a ordenarlo. Sí, sí, claro, lo volvieron a ordenar. Todo, todo, bueno, imagino que sería en el mismo día, No lo sé, supongo, ¿no? aprovechando. Aprovecha la fiesta, el banquete. No sé si has leído un artículo de Benito Jerónimo Feijó, muy interesante, sobre un monstruo bicípite al que bautizaron, o sea, en un parto sale ahí una pierna, una rodilla, y viendo el peligro de muerte, le bautizan la rodilla. Y luego sale y resulta que tiene dos cabezas. Ay, madre. Y entonces Benito Jerónimo Feijó precisamente determina que el bautismo fue inválido porque no puede ser colectivo. Mm. O sea, lo contrario, lo de la fórmula de nosotros te bautizamos es inválido, pues al revés Yo os también. bautizo. Un bautizo grupal también es inválido. Sí, ¿eh? Ostras, no conocía el caso, la verdad. Pero Y en cierta medida curioso. también daba un poco igual porque parece que nació muerto, o sea que tampoco, pero tampoco Mm. puedes bautizar a un muerto. Hay debate, ¿eh? Sí, sabía, Mm. sabía que no estaría, sabía que aquí no hay nada claro. Hay debate, pero y todavía en curso, todavía en vigor. Los, los, los mormones, ¿no? Hace Ah, bueno, pero en el catolicismo no, porque el en único el caso catolicismo. de, digámoslo así, bautismo de un muerto sería el que se atribuye, no sé si al Papa San Gregorio Magno, el bautismo de Trajano, que sacó a Trajano del infierno. Eh, ah, no, Es algo, además, no que sabía. tiene su reflejo en la Divina Comedia de Dante, porque Trajano está en el cielo, en el águila de los soberanos y Ah, de los gobernantes. O sea, claro. ¿Y ujú. por qué Trajano está en el cielo? Pues porque se supone Lo que un bautizaron. papa lo, digamos, sí, digamos que lo bautizó después de muerto. Sí, es que San Pablo mm, habla sobre el bautismo a los muertos. Eh, Menciona que era una práctica en la iglesia antigua. Imagino que para condenarlo. Eh, no, no. Lo Vale, menciona lo como, buscaré. lo menciona como, bueno, como una cosa que se hacía. Yo tengo por Ahora ahí un texto siríaco, no recuerdo en qué una, carta. tengo una epístola de no recuerdo qué teólogo que decía que no se podía anatemizar a nadie, ni a vivos ni a muertos, pero también se puso de moda anatemizar a muertos y luego, bueno, claro, está el caso tremendo del Papa Formoso, que algún papa revocó, algún papa confirmó y parece ser que la deposición sigue en vigor, que el Papa Formoso está considerado antipapa, aunque está en las listas de... Bueno, mira, esto se puede, esto es como un giro inesperado. Resulta que tengo, de cuando fui a Roma en el viaje de fin de curso, tengo aquí el típico cuadro con todos los Ah, papas. sí, sí. Sí, au. Aunque tengo muy mala iluminación, eso es, aquí están todos los papas hasta Juan Pablo.
Sí, hasta Juan Pablo II. ¿Qué quieres? No, no llegué. no. Es cuando fui con el instituto. Entonces, Ujú. el Papa Formoso, pues, a ver, Severino, 640. Entonces, esto tiene que estar más bajo. Eh, ¿Qué es? Del siglo. Ay, esto caducará. No tengo ni idea. ¿Qué es del siglo noveno, no? No, Ah, pues no sí, aquí tengo. está. Formoso. Eso. 891, 800. Perdona, te lo voy a ver. ¿De dónde? Sí, ¿lo ves? No sé, se ve un poco borroso, pero vamos, Sí, que se ve borroso porque falta luz. Voy a iluminar mejor. Vale. Aunque a lo mejor así se ve precisamente. me A fío ver. de tu lectura. Bueno, voy a iluminar. A ver si. Bien, a ver si ahora se ve mejor. Formoso, nacido en Ostia, elegido en 891, muerto en 896, excomulgado cuando era cardenal por Juan VIII por haber coronado al rey de Italia, por haber coronado como rey de Italia a Arnolfo, o Arnulfo, después, que después fue emperador de Alemania. Por mérito suyo se convirtieron al cristianismo los búlgaros. Bueno, esto nos demuestra que está, ¿lo has visto bien? Lo he ¿Mm? iluminado. No Sí, se ha visto pero bien. Bueno, no se en entiende. fin. No, que no es, o sea, Pero no entiendo la fíjate, lectura. lo excomulgan antes de ser papa y luego lo Sí. excomulgan después de ser papa, muerto, además. Esto no es el del sínodo cadavérico este que Sí, el sínodo cadavérico, precisamente, o sinodus horribilis, sí, sí, efectivamente. Bueno, que le, ah, le- le ponen ahí de a presidir el sínodo estando fallecido el pobre. y bueno, que yo sepa, la deposición y la excomunión están en vigor. Pero está ahí en la lista. Y yo no sabía, ¿no? Me acabo de enterar ahora, de que ya había sido excomulgado siendo cardenal. Ya no lo sabía. Y curiosamente tampoco se dice que se le retirara ni nada parecido. En fin, como te digo, que aquí hay manga ancha con unos y severa con otros. Es un poco la ley del embudo. Porque Ujú. fíjate, ese no tendría que estar en la lista, pero está. Ya, ya. Bueno, quedan 10 minutos. Aprovecha el tiempo para, no sé, dar algún mensaje Creo que pastoral. mensaje. Ah, bueno, mira, el último capítulo tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, algunas orientaciones espirituales o esto desde el punto de vista espiritual, cómo se entiende el racismo y algunas orientaciones pastorales, ¿no? De cómo, bueno, pues acoger eh, al prójimo que viene, sea quien sea, ¿no? Yo creo que esto es una de las ventajas de la iglesia local, ¿no? A veces ahora también se ha puesto como un poco de moda decir, no, bueno, como las iglesias van perdiendo fuerza, las parroquias van perdiendo fuerza, hay que quitar el principio de localidad de las parroquias, ¿no? Que la parroquia no sea un territorio local, sino que tú vayas a la parroquia, pues te da igual si es la parroquia de tu pueblo que si es la parroquia de dos pueblos más allá. Eh, bueno, tú vete a donde te encuentres más a gusto, donde seas amigo del cura o donde el cura predique mejor, o donde... Frente a eso yo creo que sí que sigue teniendo valor el, el principio territorial y encontrarte con tu vecino, sea quien sea, y construir comunidad con ese y amar concretamente al prójimo que tienes al lado, ¿no? Yo creo que tiene mucho valor a la hora de acoger, sí, el concebirlo en nuestros términos, ¿no? En los pueblos es más claro, en las ciudades se desdibuja más esta historia, pero en los pueblos es más claro, ¿no? Bueno, pues tú vas a tu pueblo porque, pues, porque te queda cerca, pero es que en tu propio pueblo te encuentras gente de todo, ¿no? Te encuentras gente de todos lados. Mm. Sí, que no eres partidario de la iglesia como un McDonald's que sirve hostias, Claro, es que ese es el peligro. Al final sino acabar que quieres que todo el mundo asuma aquello de que máxima penitentia vita communis. vita Que comunis. todo el mundo se enfrenta a lo que realmente tiene y que con esos bueyes tenga que arar, Eso es. que entre en contacto y trabe ligazón con el prójimo real. Sí, sí, sí. Esto, yo creo que hay una frase de Chesterton, ¿no? Que dice
estos que se van a la India a conocer la humanidad, pero no conocen al vecino de al lado. Eh, pues mira, es que el- tanto universo paralelo hay en la India como en el vecino de al lado, ¿no? Y además, a veces el irte a la India igual tiene más que ver con no querer, eh, pues eso, encontrarte con la persona concreta que tienes cerca. Bueno, y también hay que encontrarse con uno mismo por aquello de San Agustín de Noli fora sire. Que tampoco hay Sí, que ir a la India, o sea, en realidad tampoco, también hay que hacer también, cosas en otro casa. argumento. Es otro argumento, sí. Sí, sí. Y aquello de Heráclito creo, o Genófanes, bueno, no me acuerdo. Lo de Santa Teresa que decía que Dios también estaba entre pucheros y que, bueno, en realidad viene de, no sé si de Genófanes o Heráclito, y eso lo dice Heidegger en la carta sobre el humanismo. Eh, básicamente eso, que estaba ahí calentándose en un horno y dijo que ahí también habitaba el Dios. Ujú. Efectivamente, lo de irse a la India o irse es un contrasentido tanto para los paganos como para los cristianos porque hay que hacer mucho en casa. Además que tiene un punto clasista también, ¿no? Eh, bueno, o sea, hablo contigo por lo rural, ¿no? Eh, que parece que solo la gente que se puede permitir viajar eh, puede superar el racismo, ¿no? Como si el racismo se cura viajando. Hmm. Es como, no, no, mira, es que conozco gente que igual no ha salido del pueblo, gente de aquí del pueblo, que igual no ha salido del pueblo, pero que es mucho más acogedora que cualquiera de estos otros que han viajado por el mundo y se creen que lo saben todo, ¿no? O se creen que, no sé, que han encontrado no sé qué por ahí. Yo eso sí lo veo, ¿no? La cuestión no tiene nada tanto que ver con... O sea, no hace falta grandes historias, ¿no? Y que de hecho después en la vida cotidiana la gente de a pie es mucho más acogedora cuando se encuentra con una persona delante, es mucho más acogedora de lo que dice en sus discursos, ¿no? De lo que igual dice la cena de Navidad cuando está con su familia, ¿no? O sea, que ahí suelte comentarios racistas o hiperracistas, pero que después, yo qué sé, en el trabajo tiene que trabajar con un Es que es muy curiosa marroquí y lo hace esa perfectamente sin ningún enorme problema. diferencia entre lo que nos sale de natural, como lo de cuidar Sí. a tu madre que está en tu casa, y lo que nos sale después de haber reflexionado. Sí, pero claro, el problema aquí es que al final hay gente diciendo, no, no, es que lo que estamos diciendo en la cena de Navidad, de frases de cuñado, eso es lo que tenemos que llevar a la práctica. Y es como, no, hombre, hagamos al revés, ¿no? Que lo que nos sale de natural, de sentido común, de atención a la persona que encontramos delante, vamos a intentar pensar desde esos términos, ¿no? Bien, me parece que has desarrollado con bastante plenitud, sí, un mensaje pastoral. Teníamos pendiente, por cierto, hablar del supuesto resurgir del cristianismo y del catolicismo entre los jóvenes, de la interpretación místico-teológica de Rosalía, pero De Rosalía. quede para, sí, que me parece demasiado generosa, pero bueno, a ti también te parece demasiado generosa, ¿verdad? Que en realidad tampoco, o sea, es mucho arroz para tan poco pollo. Bueno, yo siento un poco de debilidad, la verdad. O sea, a mí me gusta. Ah, no bueno, eso es nuevo porque cuando Sí, hablamos acababa de salir y entonces no había, supongo que no habías sí, tenido tiempo para... sí, o sea, yo tampoco tengo unas grandísimas dotes ni una grandísima cultura Sí, pero, musical, sí, entonces, claro, ahora me acuerdo de por qué, porque hiciste un análisis teológico de una canción de Rosalía, sí, de sobre manera el, informal, pero lo hiciste. sí, sí, sí. Pero eso para otro, porque se nos está acabando el tiempo, José María. Sí, además no recuerdo a qué conclusión llegaste. Relacionado con San Juan de la Cruz, ¿no? Ah, El, sí, pero ¿con qué y obra? con el cántico espiritual, sobre todo la imagen del ciervo y de la paloma. Sí, bueno, lo que pasa es que una obra como el Cantar de los Cantares y su transmutación en el cántico espiritual es un poco como encontrarlo en un poema es como encontrar trigo en el pan. Evidentemente, todos los poemas Exacto. vienen de estos grandísimos clásicos y el Cantar de los Cantares
es clásico entre los clásicos y como decía, creo, el Rabí Aquila, pues no solo es, no solo es sacro, sino sacrosanto y es, digamos que está